Señor contribuyente, recuerde pagar el impuesto predial y de industria y comercio cumplidamente para que nuestro país tenga un mejor futuro. En educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. Invitan Secretaría de Hacienda y Gobierno Nacional. Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos en sus... La identidad. Colombia la necesita. Muy buenas noches, queridos televidentes, soy David Díaz y bienvenidos a este avance informativo. Como todos sabemos, se acerca el pago de los impuestos y como todo ciudadano, debemos tener en cuenta cuáles son las fechas y los lugares específicos para pagar nuestros impuestos y para que no nos tomen por sorpresa. Realizar su declaración de impuestos este año será mucho más complicado debido al COVID-19, mediante el decreto número 401 del 13 de marzo del 2020 y número 435 del 19 de marzo del 2020, proferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se expidieron normas en relación a los plazos para declarar y pagar impuestos sobre la renta y complementarios. Los anticipos de impuestos sobre la renta, anticipó sobre la sobretasa, el impuesto del patrimonio, el impuesto complementario y la normatización tributaria. Con el inicio del segundo trimestre del año, también comienzan los plazos para que las personas naturales cumplan con algunas obligaciones en materia de impuestos, según lo establecido por el calendario tributario de la DIAN y que está en el contenido, entre otros. En el decreto 1680 del 17 de diciembre del 2020, que determina que los contribuyentes obligados a presentar la declaración de impuestos sobre la renta y complementarios correspondiente del año gravable 2020, así como las fechas para la presentación y pago del impuesto de la renta y de patrimonio. Una de las principales novedades en materia de impuesto de renta a presentarse en 2021 es que se invirtió el orden de los vencimientos según el número de identificación tributaria con respecto a los años anteriores. Este año se iniciará por los dos primeros dígitos de la cédula de forma ascendente. De esta manera, el plazo máximo para declarar renta inicia el próximo martes 10 de agosto para aquellos contribuyentes cuya cédula o NIT termine con los números 01 y 02 e irá hasta el miércoles 20 de octubre para aquellos cuyos NIT terminen en 99 y 00. Si hay algo que debemos tener en cuenta es que los impuestos son aportes establecidos por ley que deben realizar las personas y las empresas para que el Estado tenga los recursos suficientes y pueda brindar los bienes y servicios que necesita la comunidad. Cabe recordar que los impuestos son los principales recursos con los que cuenta el Estado para así cumplir sus cometidos. En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional, renta, IVA, consumo, aplican para personas naturales o personas jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional, el ICA, el predial, son determinados por cada departamento o municipio, conforme a los parámetros fijados por la ley. El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento nacional y grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinarias de la empresa. El impuesto de la ganancia ocasional es complementario al impuesto sobre la renta y grava las ganancias derivadas de actividades no contempladas en las operaciones ordinarias. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación de servicios y venta e importación de bienes. Impuesto al consumo es un impuesto indirecto que grava los sectores de vehículos, telecomunicaciones, comidas y bebidas. Impuesto a las transacciones financieras, impuesto aplicado a cada transacción destinada a retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y cheques de gerencia. Impuesto a industria y comercio, impuesto aplicado a las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción de una municipalidad o distrito, por contribuyente con o sin establecimiento comercial. Se cobra y administra por las municipalidades o distritos correspondientes, y el impuesto predial, impuesto que grava anualmente el derecho de propiedad, usufructo o posesión de un bien inmueble localizado en Colombia, que es cobrado y administrado por las municipalidades o distritos donde se ubica el inmueble.
Mercedes Gaitán, docente e investigadora del Centro de Investigaciones de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, ofrece algunas recomendaciones de cómo pagar estas obligaciones de manera planificada. Primero, identifique los impuestos y contribuciones a los que está obligado a tributar. Segundo, haga cuentas con antelación y provéase los recursos que necesitan para pagar sus impuestos. Tercero, no deje el pago para última hora. Es mejor tener un margen de tiempo en caso de que se presenten inconvenientes. Cuarto, defina bien la fuente de los recursos que le servirán para el pago de los impuestos. Por ejemplo, si tiene ingresos por arrendamiento, destine un porcentaje mensual que le permita hacer un ahorro programado entre enero y julio para el desembolso de su impuesto sobre la renta. 5. Conozca con anticipación los sitios y horarios de atención en donde se puede hacer el pago de los impuestos. Sexto, pague oportunamente para evitar el embargo de salarios o cuentas. Y así llegamos al final de nuestro avance informativo. Recuerden quien les habló, David Díaz. Feliz día para todos.